Estamos viviendo en un país donde nuestro presidente dice que puede tomar el país de Cuba y hacer con ella lo que le dé la gana. Y eso para nosotros es tan doloroso y no representa el pueblo de los Estados Unidos. Pero sí puede estar cierto de una cosa, a usted y a todos los cubanos, no me vamos a dejar solos. Y si él dice que con gusto la va a tomar esta isla, nosotros con más gusto todavía la vamos a defender. Y me voy a sumar a las palabras de Silvio. Tengan pronta nuestras AKMs, porque como hoy hemos venido aquí con medicina, mañana vendremos a tomar nuestra AKM si es necesario. ¿Cuándo han visto a Cuba intentar bombardear a otro país? ¿Cuándo han visto a Cuba intentar herir a otro país, invadirle? Cuba ha invadido el mundo de médicos, de medicinas de amor y solidaridad. A nombre del partido, del gobierno revolucionario, de todo un pueblo que ha aprendido a resistir con heroísmo, les decimos gracias. Gracias infinitas por no dejarnos solos, conscientes de que la solidaridad de ustedes no es un gesto, es un principio. Y es la certeza de que nuestra causa es justa y que cuando un pueblo lucha dignamente, otros pueblos también lo acompañan. Tengan la seguridad de que somos hombres conscientes de nuestra responsabilidad con nuestra patria, de nuestra responsabilidad con los pueblos oprimidos y de nuestro deber ineludible de solidaridad con todos los pueblos del continente americano. Cuando uno oye hablar a los visitantes de un país, de otro, cuando habla de médicos, cuando habla de becados, de gente que se formó aquí, de una actividad, de otra, se da uno cuenta que en estos años nuestro país ha llevado adelante muchas cosas. Es que para nosotros la solidaridad y el internacionalismo es un principio y un principio sagrado.
nosotros comprendemos lo que significaría para todas las fuerzas progresistas, todas las fuerzas revolucionarias, todas las fuerzas amantes de la paz y de la justicia en el mundo, que el imperialismo lograra aplastar la revolución cubana. Y por eso consideramos nuestro deber más elemental y nuestro deber más sagrado con ustedes, defender la revolución aún al costo de la vida. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Infinitas gracias. Y permítanme exclamar una vez más: socialismo o muerte, patria o muerte, venceremos. ¡Viva la solidaridad! Muy buenas tardes, queridos amigos y amigas. A nombre del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos y del pueblo de Cuba, que tanto admira y respeta a quienes se solidarizan incondicionalmente con nuestra causa, les damos la más cálida bienvenida a este espacio de hermandad en el Palacio de Convenciones, un lugar en el que se han forjado importantes e históricos encuentros de solidaridad y unidad entre los pueblos. Nos acompañan y presiden este encuentro de solidaridad el compañero Miguel Díaz-Canel Bermúdez, primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República. Nos acompañan también los miembros del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, Esteban Lazo Hernández, presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular y del Consejo de Estado. Manuel Marrero Cruz, primer ministro. Roberto Morales Ojeda, secretario de organización del Comité Central del Partido. Nos acompañan además otros dirigentes, miembros del Comité Central del Partido, del Gobierno, la Unión de Jóvenes Comunistas, organizaciones de masas y estudiantiles, de los Ministerios de Relaciones Exteriores, Comercio Interior, Comercio Exterior y la Inversión Extranjera y otras instituciones del país. El convoy Nuestra América hace historia para Cuba y para el mundo, que se levanta para defender los valores humanistas, la decencia y la moral. Sean bienvenidos a esta casa, que es también su casa, espacio fidedigno de la solidaridad con Cuba y desde Cuba con el mundo. El convoy Nuestra América nos acompaña para tender puentes de hermandad, denunciar el bloqueo y reafirmar que los pueblos unidos son invencibles. La convocatoria, capacidad de movilización y masivo apoyo han sido extraordinarios. Nos acompañan hoy alrededor de 650 visitantes de 33 países, representando a más de 140 organizaciones sociales, políticas, culturales y solidarias. Hay aquí, como parte del convoy, diputados, legisladores, embajadores, jóvenes, artistas, intelectuales y activistas de prácticamente todos los continentes. Esta es la dimensión real de la solidaridad internacionalista. Es la dimensión real de lo que representa la dignidad de Cuba para el mundo. Cada uno de ustedes
trae consigo no solo un mensaje de solidaridad, sino también una historia de lucha, de compromiso con la justicia social y de defensa de la soberanía de los pueblos. Este encuentro tiene como propósito precisamente ese objetivo: compartir experiencias, escuchar las voces de quienes integran este convoy multinacional y dialogar sobre los caminos que seguiremos juntos para continuar fortaleciendo el movimiento solidario internacional. Por eso debemos expresar el más profundo agradecimiento del pueblo cubano. No es un agradecimiento protocolar, es el agradecimiento sincero de un pueblo bloqueado, hostigado, ilegalmente sancionado, pero que se sabe acompañado. Cada uno de ustedes, con sus pies aquí en esta tierra, con sus organizaciones, con su voz, nos devuelven la certeza de que la lucha por la justicia no es una lucha solitaria. Y lo recibimos en un contexto que no podemos ignorar. Lo recibimos con el bloqueo recrudecido, con la persecución financiera y energética, con las mentiras repitiéndose en medios internacionales, con nuevas medidas de asfixia. Un imperio nos amenaza con el uso de la fuerza casi a diario. Nos quieren ver en el suelo, rendidos, aplastados. Pero algo tengan seguro, y la historia es el mejor testigo de esta afirmación: no lo lograrán. La dignidad, la fuerza de las ideas y la elevada moral de este pueblo pueden enfrentar los más modernos armamentos. Y aquí hay un pueblo dispuesto a defender al precio que sea necesario, incluso la vida, como decía el comandante en jefe, los logros alcanzados por la revolución. Nosotros los recibimos a ustedes con la misma fuerza de siempre: la resiliencia del pueblo cubano, su valentía y voluntad inquebrantables, porque si algo define a nuestro pueblo no es la escasez que nos imponen, sino la capacidad de resistir, de reinventarnos y de no rendirnos jamás. Nos acompañan aquí los pueblos del mundo representados en este convoy Nuestra América. A ustedes quisiéramos escucharlos y conocer sus mensajes para el pueblo cubano que los acoge y los abraza. Y en primer lugar, saludamos a Fernando Pereira, presidente del Frente Amplio de Uruguay. Muchas gracias. Jamás se nos ocurriría, en nombre del Frente Amplio, plantearle al pueblo cubano qué tiene que hacer en estas circunstancias. Solo lo puede definir el pueblo cubano. Pero no queremos ni podemos dejar pasar por alto lo que el mundo está viviendo. Lo que ha pasado en apenas pocos meses: ver un genocidio en vivo, asistir a la intervención del procesamiento de alguien que intentó dar un golpe de Estado en Brasil, intervenir en la elección en Argentina, intervenir en la elección en Honduras, secuestrar un presidente en Venezuela, bombardear Irán. Y esto es independientemente de lo que cada uno de nosotros piense de ese país, de esa forma de gobierno. Cualquier humanista que no apoye la revolución cubana ni la forma de organización puede rechazar la injerencia de Estados Unidos sobre Cuba. Cualquier humanista, por compleja que sea su forma de pensar, debería entender que la no injerencia, que no intervenir en asuntos de terceros países no es solo parte del derecho internacional, es parte de la paz. La lucha por la paz es una lucha irrenunciable para el pueblo uruguayo. Yo sé que soy parte de un partido que es solidario con el pueblo cubano desde el día 1 de su conformación, que lo pudo expresar
uno de nuestros fundadores, el general Líber Seregni, pero que lo pudieron expresar decenas de hombres y mujeres que tuvieron la oportunidad de entrevistarse con el pueblo cubano, con el gobierno cubano. Lo pueden manifestar también los que recibieron en Uruguay la solidaridad del pueblo cubano, ni más ni menos que más de 100.000 uruguayos que volvieron a ver gracias a la instalación del Hospital de Ojo José Martí, donde participaron decenas y decenas de hombres y mujeres oftalmólogas. Esas personas solo no veían por un motivo, eran viejos y pobres. Algunas conocieron a sus nietos, a sus nietas. Esto es parte del humanismo, como es parte del humanismo que decenas y decenas y centenas de compañeros nuestros exiliados en la dictadura hayan tenido como primer destino Cuba. De hecho, acá tenemos presente a nuestra compañera Ana Olivera, a nuestra querida compañera Ana Olivera, una de las tantas heroínas que tiene el Frente Amplio, ex intendenta de Montevideo, ex diputada, pero además muy comprometida con este pueblo, que vivió acá exiliada con la dictadura. La delegación uruguaya solo viene a expresar una cosa, y la viene a expresar en nombre de la dirección del Frente Amplio. No la viene a manifestar en nombre de un pueblo en su conjunto, la viene a manifestar en nombre de lo que puede la dirección del Frente Amplio, que Cuba no está sola ni va a estar sola. Que ahí vamos a estar quienes creemos en la lucha social, quienes creemos en la justicia social, quienes creemos en la no injerencia, quienes creemos en la autodeterminación de los pueblos. Probablemente a cada uno de nosotros en sus países los acosen diciendo que están apoyando dictaduras o que están apoyando narcoestados. Lo que nosotros no podemos perder de vista es que lo que estamos haciendo es internacionalismo. Y que la izquierda renunciar al internacionalismo sería renunciar al alma. Y se puede perder una elección. Claro que se puede. A nosotros nos tocó perder. Lo que no se puede perder es el alma. De la elección se vuelve, de la elección perdida se vuelve. De la pérdida del alma, de nuestros conceptos más profundos de desarrollo, distribución, justicia, igualdad, darle a los pobres lo que les pertenece, si uno abandona esas ideas juntos a la del internacionalismo, uno no pierde el alma. Por último, quiero decir que hablé por última vez acá, la única vez que vine, en el 2012. Vine en nombre de una central sindical heroica del Uruguay que se llama PIT-CNT, de la cual fui orgullosamente miembro más de 30 años. Y en ese momento manifesté lo mismo que hoy puedo manifestar. Nosotros no tenemos recetas para darles a Cuba. Nosotros lo que tenemos para darle a Cuba es solidaridad, es cariño y comprensión. Cuba no está sola. Gracias. Muchas gracias al compañero Fernando Pereira. Recientemente hemos visto en Uruguay, en Montevideo, hermosas demostraciones de solidaridad con Cuba del pueblo uruguayo, masivas y militantes demostraciones de solidaridad con Cuba del pueblo uruguayo que agradecemos. Damos la palabra desde Estados Unidos a la compañera Medea Benjamín, cofundadora de Code Pink, de conocida trayectoria por su valiente defensa de la paz y contra el bloqueo. Medea, tienen la palabra. Bueno, primero es un gran honor para nosotros estar aquí y quizás se levanten la mano los que vienen de los Estados Unidos. Queremos decir gracias al presidente Díaz-Canel, gracias a
a todos que están aquí para recibirnos. Y nosotros venimos con los corazones muy deprimidos en el sentido de que estamos viviendo en un país donde nuestro presidente dice que puede tomar el país de Cuba y hacer con ella lo que le dé la gana. Y eso para nosotros es tan doloroso, tan doloroso. Y no representa el pueblo de los Estados Unidos. Sabemos de las encuestas que se han hecho que el pueblo de los Estados Unidos quiere vivir en cooperación, en amistad, con amor, con el pueblo de Cuba. Y en estos días que vamos a tener la oportunidad de compartir con los cubanos, vamos a llevar a nuestro país estas historias, estos relatos de la crisis que está viviendo aquí, para hablar con nuestros congresistas, con nuestros amigos, con todos los que podamos, para decir que tenemos que trabajar más fuerte en los Estados Unidos para convencer a todos los que gobiernan nuestro país que tienen que acabar con esa política tan cruel, tan inhumano, y levantar el bloqueo de una vez para siempre. Gracias y ¡viva Cuba! ¡Viva! Muchas gracias, Medea. Para nosotros los cubanos, que siempre hemos sido educados en la diferencia entre el pueblo de los Estados Unidos y el gobierno de los Estados Unidos. Y entendemos que son muy diferentes las visiones y los sentimientos del gobierno y la visión, los sentimientos hacia Cuba del pueblo de los Estados Unidos. Gracias por tus palabras, gracias por la solidaridad militante tuya personal y de la organización que representas, Code Pink. Gracias. Este convoy que mencionábamos, que en prácticamente unas semanas agrupó alrededor de 650 personas de 33 países y 120 organizaciones, también no es únicamente la presencia de ustedes, importante en un momento como este, es también la solidaridad material que en poco tiempo movilizaron para traer a nuestro país, tanto por vía aérea como en las naves que arribarán a nuestro país. Un considerable volumen de insumos para nuestro sistema de salud, de medicamentos, de alimentos y también de paneles solares y kits solares para abastecer de electricidad a instalaciones de la salud, de educación y otras. Agradecemos profundamente también ese esfuerzo realizado para que llegaran a Cuba y para que lleguen esa ayuda material. Y una de las expresiones de esa ayuda material, no la única, pero una expresión de esa ayuda material, es la de la organizada y que arribó a nuestro país en el vuelo directo desde Italia, en el vuelo de Nios, que fueron también de los primeros, si no los primeros en arribar a nuestro país. Y le damos la palabra a Michele Curto, presidente de la Agencia para el Intercambio Económico y Cultural con Cuba. Querido presidente, queridos amigos y compañeros, la mayoría de nosotros hace un mes no se conocía. Nos vemos aquí por primera vez
Y cuando uno se levanta, por eso me levanté, no podía estar sentado, y disfruta de eso, ya empieza a sentir alivio, ya les empieza a abrir el corazón. Lo que está pasando es algo antiguo. Yo le digo que es un asedio medieval. El castillo no se rinde y entonces trato de tomarlo por hambre. No, no se lo vamos a permitir. Nosotros somos parte de la respuesta. De Europa venimos en 120, de 19 países. Cuando fue la convocatoria de David, que nos llamó a todos nosotros, ni nos conocíamos, salió un muchacho de Algeria. Todavía no estaba ni confirmado el convoy, pero él empezó, caminó, no sabía dónde llegara, pero sí empezó. Cogió visa para Italia y lo hospedamos en la casa y después se montó con nosotros al avión. Y así hay decenas de historias. Hay obreros de un consejo de una planta en huelga que luchan por su trabajo, pero consideraron la forma más noble de luchar por su trabajo venir aquí. Esto es el internacionalismo del cual tú hablamos. Sin internacionalismo no existe la izquierda. Sin internacionalismo no existimos nosotros. Y Cuba nos lo ha recordado a lo largo de estos 60 y más años. Por esto estamos aquí. Y entonces yo creo que primero nosotros como europeos tenemos que tener clara una cosa. Defender Cuba es defender nosotros. Es defender la Europa que queremos. El mundo que queremos. No le vamos a permitir de transformarla en una fortaleza con los muros altos. Necesitamos una plaza renacimental que se abra al mundo. Lo vamos a hacer con nuestros diputados europeos que nos acompañaron. Tenemos que meter en el medio, tenemos que ir al corazón de la Europa, al Parlamento. Si ellos no lo logran, tenemos que lograrlo juntos con ellos. Jalar la Unión Europea porque no haga otra vergüenza como ha hecho en estos meses contra Venezuela. Tenemos, como dicen los cubanos, que ponernos los pantalones, hacer lo mejor de nosotros. Ser todo un poquito empresario, todo un poquito científico, todo muy creativo, porque esta es la forma con la cual vamos a defender esta amada Cuba. No somos aquí para decirles qué tienen que hacer ustedes. Tremendo respeto le llevamos. Del manicero de la calle, de mis campesinos de la zona oriental, a usted, presidente. Si tocara a nosotros, yo digo que a mí, yo ni 15 días lo aguanto eso. Tremendo respeto le llevamos. Pero sí puede estar cierto de una cosa, a usted y a todos los cubanos, no me vamos a dejar solos. Y si él dice que con gusto la va a tomar esta isla, nosotros con más gusto todavía la vamos a defender. Muchas gracias. Muchas gracias, Michele, por tus palabras, tu compromiso, tu visión de cómo continuar el trabajo para la defensa de Cuba. Y te agradezco también la mención a la Internacional Progresista. Yo creo que debemos agradecer a David Adler, coordinador de esta red, que fue quien lanzó la iniciativa y ha trabajado arduamente para poder concretar este esfuerzo al que inmediatamente se le fueron uniendo organizaciones y personas. Gracias, Adler, por la iniciativa, por el trabajo desarrollado, por la fuerza con que defendiste esta idea. Mencionabas, Michele, la importancia del trabajo con los eurodiputados, y aquí hay una representación de ellos. Y queremos darle la palabra al compañero Marc Botenga, que viene desde Bélgica, es el vicepresidente del Grupo de la Izquierda en el Parlamento Europeo y miembro de la Comisión de Asuntos Exteriores. Bienvenido, Marc. Te pedimos nos hables sobre la experiencia, la delegación que te acompaña, el trabajo que realizan. Muchísimas gracias. Desgraciadamente yo no hablo español, hablaré entonces en inglés. So first of all, let me express with a lot of emotion Ante todo expreso con mucha emoción how proud
lo orgulloso y humildes que nos sentimos, ante todo ante la resiliencia y la humanidad extraordinarias que hemos visto aquí en Cuba en los últimos días. Y qué honor es también ser parte de este movimiento de solidaridad con Cuba. Cuando oímos hablar sobre la política criminal del bloqueo y la energía del bloqueo, existe una reacción humana de mostrar solidaridad contra esta política criminal, algo que nos ha tocado incluso más al visitar hospitales donde hemos visto el impacto concreto de este imperialismo criminal. También Cuba ha demostrado al mundo en los últimos decenios que se pueden enviar maestros y médicos, una solidaridad concreta que nosotros en Europa hemos experimentado en los momentos más difíciles, cuando la COVID mató a personas y el pueblo cubano mandó médicos y enfermeras en momentos difíciles. Eso es algo que nosotros nunca olvidaremos. Hoy lo que sucede en Cuba y a Cuba no se limita a Cuba. Y el compañero de los Estados Unidos que habló anteriormente dijo que cuando el presidente de los Estados Unidos utiliza el lenguaje colonial de que yo tomaré a Cuba, es el mismo el lenguaje que se ha utilizado con respecto a Palestina y en Gaza. Es el mismo idioma. Y lo que pasa aquí, por lo tanto, se refiere al mundo que queremos tener. Es un mundo que no regresa al colonialismo, que no se acepta el imperialismo, la guerra imperialista, sino un mundo de solidaridad, justicia y social. Y nuestra elección, señores, es muy clara. Concluiré con esto. Atacar a Cuba, estrangular a Cuba hoy, se refiere a estrangular y atacar el idealismo social, el ideal socialista. Se refiere al ataque a los derechos a tener una alternativa a la explotación capitalista, un ataque contra el derecho a un sistema de justicia donde la salud y la guerra sea el centro y donde las personas sean lo principal para el sistema. Por lo tanto, luchar contra el bloqueo también es luchar contra algo que teme el imperialismo, la solidaridad, los movimientos populares y las alternativas de un mundo sin explotación. Es por eso que quieren estrangular a Cuba. Y digamos claramente que estaremos junto al pueblo cubano y forzaremos a otros países para que hagan lo mismo. Cuba no está sola. Muchísimas gracias, Mark. No podía estar ausente de este convoy la representación de nuestros compatriotas que hacen su vida en otros países, pero llevan a Cuba y llevan a su patria en el corazón. Y queremos darle la palabra a Ada Galano, presidenta de la Coordinadora Nacional de Cubanos Residentes en Italia, luchadora incansable también por Cuba. Ada, bienvenida. Gracias. Gracias a ustedes por la confianza en nosotros y sepan todo lo que están acá en esta sala, que los cubanos, los buenos hijos de esta patria, jamás los defraudaremos. En el año en que Martí ilumina los 100 años de Fidel, los cubanos residentes en el exterior no estamos hoy aquí como solidarios. Estamos aquí, como decía el maestro, cumpliendo la parte de deber que nos corresponde. Como vaticinó también el maestro, somos hijos de esta patria, de este suelo, y a esta patria y a este suelo también nos debemos. Hoy hay en esta sala muchos que se han convertido en nuestros hermanos, más que amigos. Ellos están con nosotros en todas las batallas, porque
han compartido todas nuestras angustias y todos los dolores y las carencias de nuestro pueblo. Hoy, en nombre de todos esos cubanos que andamos por el mundo, que físicamente estamos en otra geografía, pero nuestras almas y nuestras mentes están con nuestra familia, con nuestro pueblo, viviendo cada apagón, viviendo cada medicina que falta en un hospital, en una farmacia o en una institución de salud. Nuestro profundo gracias va en primer lugar a nuestro pueblo que resiste la embestida del hegemón, a nuestro presidente y a nuestro gobierno que tienen la creatividad en función y se reinventan cada día para, con lo poco que tenemos, garantizar la vida de nuestro pueblo y garantizar que esta nación siga adelante. Y por la resiliencia de este pueblo, hacer el máximo con eso que nosotros llevamos, con eso que llevamos dentro, con el ADN que tenemos los cubanos, de inventar todo y hacer todo y lograr que nuestro país siga siendo excelencia y que nuestro país siga exportando la solidaridad, porque hoy aquí yo le doy las gracias a todas las organizaciones y a todos los que están aquí por esa solidaridad, pero yo creo que realmente como cubana hoy nosotros estamos recibiendo la solidaridad que nosotros también hemos llevado al mundo, que hemos llevado a más de 160 países. Creo que nosotros los cubanos decimos, siembra y recogerá. Creo que eso es lo que está recogiendo hoy el pueblo cubano. Y además quisiera dar gracias a todos. Yo le voy a llamar hermanos, yo no le voy a llamar solidarios. Ustedes son mis hermanos y estoy tan emocionada por todo lo que he vivido en estos días. He abrazado a muchos hermanos que nos conocemos de la batalla en las redes, que nos conocemos de la lucha, que nos conocemos de la recaudación. Aquí una mujer inmensa, pequeñita, pero tan inmensa como Medea, es un ejemplo para todos a seguir. Gracias por todas esas cosas que hace esta grandísima Mariana. Que nació en otra geografía, pero yo creo que ella es una cubana que nació en una geografía equivocada. ¿Qué decir? Yo voy a tomar y me atrevo a hablar por todos mis hermanos, los que estamos aquí por la patria, y me voy a sumar a las palabras de Silvio. Tengan pronta nuestras AKMs, porque como hoy hemos venido aquí con medicina, mañana vendremos a tomar nuestra AKM. Si es necesario, y en nombre de todos los cubanos, de los que estamos aquí, nosotros dicen que los cubanos somos poetas, locos y músicos. Y entonces, en nombre de todos los cubanos, yo quiero terminar con algo que escribí para mi patria. Y creo que es lo que sentimos todos los cubanos. Te defenderé. Cuando me llamen, te defenderé. Vendré sin máscara ni antifaces, tal como soy, con el alma desnuda y el corazón dispuesto a la metralla. Cuando me llamen a defenderte, no pensaré, no miraré atrás, vendré de frente, como quien emprende el postrero camino. Vendré sin artimañas, atada a la última paloma de la paz, con el último delfín surcando las cálidas aguas del Caribe. Vendré en la última sonrisa que emane del universo, en la última aurora boreal.
Vendré no sé cómo, ni de dónde, ni hacia dónde, ni cómo. No temas. Cuando me llamen a defenderte, vendré para juntos cantarles a la esperanza. En la nueva aurora de la última poesía, vendré, Cuba, envuelta en el último sudario de la profecía de Bonifacio Virne, que si deshecha en menudos pedazos llega a ser mi bandera algún día, nuestros muertos alzando los brazos la sabrán defender todavía. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Ada Galano, que habla a nombre de cientos de miles de cubanos que sienten de esa misma manera, que sentimos de esa misma manera en Cuba o fuera de Cuba. Muchas gracias. Millones, podemos decir. Mencionábamos la presencia de diputados de parlamentos de diferentes países y entre nosotros se encuentra el diputado Gerardo Pisarello, de la organización Sumar y secretario de la Mesa del Congreso de los Diputados de España. Bienvenido y le damos la palabra. Presidente Díaz-Canel, hermanos, hermanas, después de escuchar a la compañera, puedo decir que estamos hoy aquí para ofrecerle a Cuba nuestro corazón, que es devolverle a millones de cubanos y cubanas lo que nos enseñaron cada vez que enviaron un médico, que enviaron maestros, que enviaron sus vacunas a los rincones más recónditos del mundo entero, para recordarnos que es en los momentos duros, en los momentos difíciles, donde nos toca demostrar, como nos pedía el Che, que somos capaces de sentir en lo más hondo cualquier injusticia cometida contra cualquier hombre o cualquier mujer en el mundo entero. Y créanme que, como decían quienes me precedieron, somos millones los que en el mundo entero sentimos rabia, pero también determinación, cuando escuchamos al neocalígula de la lista Epstein decir que él podía tomar Cuba y hacer con Cuba lo que quisiera. Sentimos rabia porque en esas palabras escuchábamos las palabras de un millonario caprichoso que habla como un promotor que solo ve en el mundo posibles campos de golf o resorts para llenarse los bolsillos y que querría hacer con Cuba lo que efectivamente hizo con Gaza. Y si para hacerlo, para multiplicar sus beneficios, tiene que bombardear escuelas con niños palestinos, con niñas iranianas, lo hace. Y si para multiplicar sus beneficios tiene que dejar sin electricidad a hospitales, a fábricas cubanas, también lo hace. Pero ya digo, no fue solamente rabia, fue también un sentimiento de determinación, porque evidentemente ese nuevo Calígula conoce muy poco a los hijos y las hijas de los mambises que lucharon por la independencia de Cuba. Ese neocalígula conoce muy poco a los hijos e hijas de José Martí, del mundo entero, que no solamente vamos a continuar hasta el último aliento enviando toda nuestra ayuda, alimentos, medicinas, placas solares a Cuba, sino que también, si Cuba es agredida, si cualquier pueblo del mundo es agredido, vamos a luchar y no vamos a permitir que nos pongan en la sombra a dormir como traidores. Y si nos toca caer, como quería Martí, vamos a caer, pero vamos a caer de cara al sol. Porque sabemos, presidente, hermanos, hermanas, que las agresiones imperiales contra Cuba, contra Venezuela, contra Nigeria, las agresiones del ICE contra el pueblo norteamericano,
no son hechos aislados, son la expresión de un capitalismo voraz que está dispuesto a todo para mantener sus beneficios millonarios, acabar con las libertades, acabar con la autodeterminación de los pueblos y a llevarnos a un mundo de guerras y de genocidios. Y hoy me parece que es importante decirlo aquí, teniendo presente la gravedad de la hora, pero también con la gran alegría que nos produce luchar juntas y juntos. Nosotras, nosotros no nos vamos a rendir. Y no solamente vamos a resistir, vamos a persistir, vamos a insistir y no vamos a desistir jamás. Y lo vamos a hacer por una razón sencilla, porque no renunciamos a la revolución y porque no renunciamos al sueño de un mundo otro. Y porque tenemos un plan para llevar ese mundo adelante. Y es por eso que hoy venimos aquí a decir una vez más, no al bloqueo criminal, no a las guerras imperiales. Cuba no está sola, Palestina no está sola en defensa de la vida y de la humanidad. Muchas gracias a Gerardo Pisarello, diputado de Sumar, y entre las organizaciones de los Estados Unidos que inmediatamente se sumaron a la convocatoria realizada por la Internacional Progresista, se encuentra Global Exchange, y le damos la palabra a Marcos Castillo, co-coordinador de esta organización en los Estados Unidos. Muy buenas tardes, compañeros, compañeras, colegas. Reciban un abrazo fraterno de los pueblos viviendo en los Estados Unidos y alrededor de América Latina. Hoy venimos una vez más a Cuba con los brazos abiertos, con una delegación de una veintena de personas que han venido a extender sus brazos al pueblo cubano, pero también han hecho un trabajo de recaudación de fondos y materiales que han permitido entregar en estos días miles de dólares en medicinas en distintos centros y lugares. Reciban a nombre de esta delegación un abrazo del pueblo estadounidense y déjenme decirles, aquí en este espacio ahora se siente y se percibe lo que a Estados Unidos le falta y parece que se le está muriendo. Podrán intentar hacer un bloqueo económico, pero el amor ha llegado a Cuba y aquí se siente y se vive en este salón esta solidaridad y esta alegría que en estos días en los Estados Unidos está perdida. Cada vez que alguien se acerca a cualquiera de nosotros en los Estados Unidos, nosotros latinoamericanos, latinoamericanas, para decirnos que Cuba necesita un cambio, cualquier cosa, siempre, siempre, siempre decimos, ¿cuándo han visto a Cuba intentar bombardear a otro país? ¿Cuándo han visto a Cuba intentar herir a otro país, invadirle? Cuba ha invadido el mundo de médicos, de medicinas, de amor y solidaridad. Nadie puede decirle a Cuba cómo puede vivir si no es el propio pueblo cubano. Global Exchange es una organización que surgió desde el amor y el cariño de gente como Medea Benjamin y otros y otras desde los años 80, con un objetivo que era extender el brazo de Estados Unidos hacia Cuba y otras naciones. Ya antes hemos visto ataques como este. Ya en los 90 Global Exchange vivió la lucha por dejar al pueblo cubano jugar en los juegos y en las campañas previas del Let Cuba Play y otras más. Se desarrolló una larga tradición de ayuda que terminó en Amistur y en otras iniciativas que hoy persisten y persiguen. Hoy no es el último día que estaremos en lucha, ni será la última vez. Hoy es una vez más la necesidad
de venir a presentarse, a recordarle al mundo que Cuba no está sola. Y quiero terminar diciendo nada más que hoy viene una delegación encabezada sobre todo de mujeres y que la mayoría de las que están aquí representando el movimiento de solidaridad son mujeres. Que vivan las mujeres en solidaridad con el pueblo cubano. Y que cada vez veamos más compañeras tomando la palabra, participando. Y decirles, no sucumban, porque en Estados Unidos vamos a tirar a ese tirano y el pueblo de Cuba vivirá. Hoy queremos pensar que estamos relanzando el movimiento de solidaridad con Cuba en aquel país de alrededor del mundo, gracias a la iniciativa de los colegas de la Internacional Progresista, de People's Forum, de Global Exchange y muchas otras que han estado relanzando esto. Y queremos decirles, hoy nos hemos convertido en millones, que volveremos a nuestros países y haremos más millones para hablar de la necesidad de estar con Cuba en este momento y siempre. Muchas gracias. Muchas gracias. Y hacía referencia a la ayuda material durante todos estos años. Y en el día de hoy, entre los arribos que se han producido en estos días, también llegó un volumen considerable de ayuda a nuestro sistema de salud, entre otras también ayuda que brinda una organización norteamericana, Global Health Partners, de conjunto también y en un trabajo conjunto con Medicuba Europa, y quiero saludar la presencia de Franco Cavalli, que preside Medicuba Europa, en un esfuerzo que han hecho llegar a Cuba más de 1000 marcapasos para los cubanos. Muchas gracias, Franco. Queremos darle la palabra en este momento a una miembro del Congreso de Colombia, la compañera María Fernanda Carrascal. Practicamos la solidaridad con hechos y no con bellas palabras, dijo alguna vez Fidel. Pero acá no solamente traemos ayuda humanitaria material, también traemos bellas palabras. También traemos los corazones dispuestos, traemos un abrazo, traemos calidez. Somos muchas personas de distintas nacionalidades, de distintas latitudes del mundo, que venimos a solidarizarnos con Cuba porque Cuba lo ha hecho con los pueblos del mundo, como ya lo hemos repetido de distintas maneras. Medicamentos. A Colombia le aportaron algo fundamental en su historia reciente, también un país azotado por la violencia, por el conflicto, de por lo menos 5 o 6 décadas, lo mismo que ustedes llevan soportando y resistiendo un bloqueo infame. Este suelo recibió las negociaciones con las FARC, entre el gobierno colombiano y esta guerrilla, y eso ha marcado trascendentalmente a mi generación y a otras tantas que vienen detrás sobre la necesidad de negociar, la salida negociada al conflicto. Es el diálogo, ustedes nos han dado ejemplo, no solamente de esa ayuda material, sino de cómo se enfrenta y cómo se encara los conflictos. Así que les agradezco infinitamente, Colombia les agradece infinitamente, porque además aquí se están formando médicos colombianos y colombianas, también víctimas del conflicto, excombatientes y además otros y otras que haciendo sus posgrados médicos tienen la posibilidad de entregar su fuerza de trabajo y sus conocimientos en un país donde especializarse también es un privilegio de muy pocos y unas élites que han usado los presupuestos para formarse en el exterior nunca se los dieron al pueblo. Y Cuba ha aportado a esto, a esa formación. El mensaje que les traigo es que no es hora de mirar para atrás, no es hora de callar, no es hora de mirar para un lado.
Lo que está pasando con Cuba puede pasar con cualquiera de nuestros países. Nosotros estamos bajo asedio constante. Tenemos literalmente a Estados Unidos respirándonos en la nuca, esperando cualquier oportunidad para intervenir en las elecciones que se avecinan en Colombia. Y por supuesto que hay una intervención militar que siempre es una posibilidad para quienes quieren mantener a toda costa su hegemonía y su poder sobre nuestros territorios. Se viene una investigación penal para el presidente Gustavo Petro y ese ha sido el anuncio que han hecho desde Estados Unidos mientras estamos reunidos acá. Así que, así como venimos a darles un abrazo desde Colombia, quiero pedirles, como congresista de la República, como miembro del Pacto Histórico, que también nos abracen, que también nos apoyen y nos acompañen en este momento, porque no es fácil en un país donde esas élites han estado entregadas completamente a Estados Unidos y donde incluso han ido a Washington alcaldes de las ciudades principales de Colombia y políticos, congresistas de la derecha, a hacer lobby en contra del presidente Gustavo Petro, pues se hace urgente también este llamado internacional para que nos abracen, nos acompañen y no nos dejen solos. Definitivamente nuestro norte es el sur, pero el sur con el Caribe, el sur con Cuba. Es un ejemplo de dignidad, de resiliencia y es un ejemplo de resistencia. Así que, hermanos y hermanas cubanas, ustedes cuentan con Colombia, cuentan con este proyecto político que desde muchos lugares, la organización de base, los movimientos sindicales, las organizaciones sociales, siempre han sido solidarias con Cuba, pero por primera vez contamos con la posibilidad de ser gobierno y de tener la bancada más grande que se acaba de reelegir el pasado 8 de marzo. Tenemos hoy al Pacto Histórico liderando en Senado y liderando en la Cámara de Representantes, así que ahí ustedes seguirán contando con nuestras voces, con nuestras acciones y con todo lo que sea necesario para que esta generación y las venideras sepan lo que ha significado Cuba para la humanidad entera. Gracias. Muchas gracias, María Fernanda. Queremos también, bueno, entre las personalidades presentes y nos acompañan, y queremos trasladar un saludo y reconocer su presencia a la compañera Mónica Valente, secretaria ejecutiva del Foro de Sao Paulo. Gracias por acompañarnos. Si quiere, adelante. Querido presidente Díaz-Canel, querido presidente, no esperaba que me llamaran para hablar. Traigo un abrazo muy fuerte desde el Foro de Sao Paulo, desde la articulación de los partidos políticos, de los cuales el Partido Comunista de Cuba es uno de los fundadores. Frente Amplio, Partido Libre. El Partido Libre y también otros que no logro recordar, el Movimiento de Independencia de Puerto Rico, el Partido Nacionalista de Puerto Rico. No los tengo todos anotados los que estamos aquí, el Movimiento Evita de Argentina. Siempre hemos estado al lado de Cuba. Hace algunos años que estamos haciendo la campaña no al bloqueo, sí a la solidaridad, y tuvimos el honor de ser invitados por la Internacional Progresista, por Adler, para estar aquí con ustedes. Y agradecemos mucho a David por esta invitación para estar aquí. También traigo un abrazo muy fuerte del Partido de los Trabajadores de Brasil. Durante el día, el presidente Edinho Silva, el nuevo presidente del PT, me llamó y me pidió que transmitiera su abrazo, su solidaridad, y también
que estaba en la reunión preparatoria de este evento junto. Y decirles que desde Brasil también estamos evitando los esfuerzos que podemos para la solidaridad con Cuba, a partir del envío de 20.000 toneladas de alimentos, de medicamentos, insumos médicos, pero más do que todo estamos en una gran campaña en Brasil con muchas organizaciones, con el Partido Comunista de Brasil, el PSOL, la CUT, la Federación Única de los Petroleros, el MST, la Unión Nacional de los Estudiantes, en una campaña de recaudación de fondos para paineles fotovoltaicos y sistemas de irrigación con energía solar, para que podamos también contribuir con el trabajo de Frei Beto, que siempre está acá, un brasileño que trabaja en la FAO, para concretar esta solidaridad, para agradecer lo que Cuba ha hecho por nosotros todos de nuestra América, pero también especialmente por nosotros en Brasil todos esses años. Estamos siempre con Cuba, desde el Foro de São Paulo, de nuestros partidos y desde Brasil. Cuba no estará sola, no está sola. Gracias. Muchas gracias, Mónica. Bueno, también de un país latinoamericano, desde Chile, le damos la palabra al senador chileno, miembro de la Internacional Progresista, Daniel Núñez. Muchas gracias. Quiero saludar a todas las autoridades, pero en especial a los delegados y las delegadas que nos acompañan. En la mañana lo dijimos y hay que volver a decirlo con mucha fuerza. Muchos chilenos y chilenas están vivos, sobrevivieron al horror de la dictadura gracias al apoyo que tuvieron del pueblo de Cuba. Son cientos de vidas que se salvaron por la solidaridad que Cuba dio en ese periodo en que se asesinaba, torturaba y hacía desaparecer a cientos de mis compatriotas. Pero el apoyo de Cuba a la solidaridad no solo estuvo presente en la dictadura. En los tiempos del periodo especial, cuando Cuba había momentos muy difíciles, también hubo una enorme solidaridad y cientos de jóvenes chilenos estudiaron medicina gratis en Cuba. Quienes nunca tenían la posibilidad de estudiar esa carrera porque era muy cara, en Cuba estudiaron gratis y sabemos que cada uno de esos médicos lo hizo para hoy día hacer un aporte social. Y queremos destacar por último algo que es muy importante, es bueno que el mundo lo sepa. Chile el año 2010 tuvo un terremoto y un tsunami terrible. Tuvimos cerca de 300, 400 muertos en ese minuto y muchos de nuestros hospitales en el sur de Chile quedaron dañados, se desplomaron. Y Cuba mandó una brigada médica y mandó un hospital de campaña gratis. Y estuvo más de 2 meses esa brigada trabajando y salvando nuevamente vidas de chilenos. Por tanto, lo que yo quiero decir es que la solidaridad con Cuba en este momento es un deber ético de la sociedad chilena. Y por eso es que estamos acá entregando nuestro grano de arena y nuestro aporte. Por último, queremos también destacar y decir a todo el mundo que lo que se está haciendo acá es un castigo colectivo al pueblo cubano. Aquí no se ataca un gobierno, no se ataca una autoridad, no se ataca un partido. Se está castigando a todo el pueblo de Cuba. Se le impide vivir normalmente, se le corta la luz por la falta de petróleo. Sabemos que eso limita también el acceso al agua. Se impide que haya transporte público, se daña la cadena productiva al no haber el combustible para poder hacer las actividades agrícolas. O, como alguien nos decía, incluso no pueden funcionar las panaderías y ahora tienen que trabajar con carbón o con leña. Que hay un daño colectivo y ese daño colectivo es criminal. El mundo debe saberlo, debemos solidarizar y estar con Cuba para que salga adelante. Siempre junto a Cuba, el pueblo chileno. Muchas gracias. Muchas gracias al senador Daniel Núñez. Y para ir cerrando el segmento de las intervenciones, queremos darle la palabra a una compañera que viene de los Estados Unidos, que asumió la presidencia ejecutiva de IFCO, Pastores por la Paz, con una trayectoria de solidaridad extensa,
de amistad entrañable entre el pueblo de los Estados Unidos y el pueblo de Cuba que simbolizamos en la relación entre el comandante en jefe Fidel Castro y el pastor Lucius Walker. Le damos la palabra a Claudia de la Cruz. Queridísimos y queridísimas hermanos y hermanas de Cuba, al presidente Díaz-Canel y a todos y todas quienes están ahí al frente, decirle que llegamos aquí a Cuba a reafirmar algo que Cuba nos ha enseñado: el valor, el principio, la ética de la solidaridad. Llegamos aquí a reafirmar que Cuba no está sola y nunca estará sola. Que Cuba no tan solo ha parido hombres y mujeres fuertes, determinados para luchar por su patria, pero ha parido un movimiento de solidaridad internacional que no les va a abandonar. Queremos que sepan desde los Estados Unidos que nosotros tenemos muy claro quiénes son los enemigos. Y los enemigos son los mismos que pretenden asfixiar lo que es el sueño, la construcción colectivo de este proyecto socialista llamado Cuba. Esos enemigos de Palestina, esos enemigos de Haití, esos enemigos de Puerto Rico y enemigos del pueblo de los Estados Unidos. Cuba es hermana, Cuba es amiga, Cuba es amor, es solidaridad, y damos lo que Cuba nos ha dado independientemente de la asfixia que ha tenido por 64 años. Estamos aquí para decir que no empezó la solidaridad hoy y que no termina aquí, que no empieza con las donaciones que son urgentes y necesitan los niños, las niñas, las mujeres, la población cubana, sino que sigue dentro de nuestros países, particularmente dentro de los Estados Unidos, donde tenemos la responsabilidad histórica de erradicar lo que es el imperialismo y la lógica y el proyecto capitalista. Es un problema. Es un problema, simple y sencillamente entender que este es un problema de Trump. Trump es un producto, es un resultado de una estructura y un sistema que ha venido haciendo agresiones contra Cuba y los países del mundo por mucho tiempo. Nuestra tarea al llegar es traer la realidad y las voces del pueblo cubano y fortalecer una lucha antiimperialista. Esa es la responsabilidad histórica del pueblo de los Estados Unidos. Creo que es importante también decir que si no tenemos la capacidad de defender al pueblo cubano, si no tenemos la capacidad de defender un proyecto que ha priorizado la humanidad y que pone al centro lo que es el internacionalismo y la solidaridad con los pueblos, no tendremos la capacidad de luchar por la liberación de nuestros propios pueblos. Cuba representa hoy la lucha por la humanidad, la lucha por la dignidad, la lucha por todos los pueblos. Y queremos reafirmarles que sabemos que Cuba no se va a vencer. Cuba, como siempre, va a vencer. Y nosotros y nosotras vamos a estar con ustedes hasta la victoria. Y la victoria es erradicar precisamente ese sistema y esas estructuras que asfixian a Cuba y que agreden al mundo. Cuba es vida y yo creo que cada organización que está aquí está para salvaguardar las vidas, para salvaguardar el planeta, y cualquier persona de conciencia debe de alzar esta lucha en defensa de la vida, que es la lucha por la soberanía y la dignidad de Cuba. Le agradecemos totalmente y siempre que tengan la capacidad
de abrir sus puertas y sus corazones para todos y todas, independientemente en el momento, sea en el momento especial, en el periodo especial, sea en momentos de cualquier tipo de intensidad y agresión. La capacidad de Cuba de recibirnos, de darnos la energía para seguir luchando, es algo que nosotros y nosotras debemos de replicar en nuestros espacios. La lucha en defensa de Cuba es algo que tenemos en nuestros corazones, llevaremos en nuestros corazones, y sepan que no están solos y solas, que han parido también un pueblo internacionalista fuera de las fronteras de Cuba, que les va a defender y que va a luchar para salvaguardar el proyecto, que es un proyecto de humanidad que se llama la Revolución Cubana. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Claudia, por tus palabras, por el compromiso de lucha, por el compromiso solidario, por la identificación con las causas de la humanidad y de la Revolución Cubana. Y bueno, hemos escuchado las palabras de más de 10, 12 participantes, las experiencias, las ideas, el compromiso, el entusiasmo con el que se sumaron a esta iniciativa que propuso la Internacional Progresista y que en el plazo de apenas una semana ha convocado a tantas personas y a tantas organizaciones y a tanta ayuda para el pueblo de Cuba. La mayor de ellas, la presencia de ustedes en este momento en nuestro país. Y en este momento queremos darle la palabra al primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República, compañero Miguel Díaz-Canel Bermúdez. Queridas hermanas y hermanos de la solidaridad, entrañables amigas y amigos, cuesta mucho trabajo poder expresar con palabras todo lo que sentimos los cubanos con esta fehaciente muestra de solidaridad, de amistad. Ustedes nos han abrazado con su presencia aquí y con las palabras que han pronunciado en un baño de solidaridad, de amistad, de cariño, de comprensión, de sensibilidad y de humanismo. Mientras conversábamos, miraban las caras del auditorio. Aquí hay viejos amigos, gente que han estado en todas las batallas con Cuba, y también hay mucha gente joven, muchos jóvenes amigos. Y eso es muy bueno, porque yo creo que lo que estamos discutiendo no es solo el tema de Cuba. Lo que estamos discutiendo es también la causa del pueblo palestino, la causa del pueblo iraní, la causa de todos los pueblos del mundo. Aquí estamos hablando no solo del presente y del futuro de Cuba, aquí estamos hablando del presente y del futuro del mundo, de ese mundo que queremos transformar, que no puede seguir siendo este mundo en el que estamos viviendo ahora, donde la guerra, la agresión y la hegemonía está aplastando al multilateralismo. En un mundo donde se busca la solución por la vía de la violencia. En un mundo al que opina diferente se trata de eliminar. En un mundo donde se contempla la agresión, se difunde en la televisión, en un mundo donde vemos todos los días las horribles escenas del genocidio en Palestina o la masacre contra otros pueblos del mundo. Y por eso es muy bueno que estén presentes los jóvenes, porque los jóvenes son parte ya del presente, pero también son parte del futuro del mundo. Y desde aquí, desde este momento, todos nosotros y otros muchos en el mundo queremos cambiar el mundo, pero los jóvenes tienen que continuar esa lucha de cambio.
para que ese mundo mejor que es posible, así nos lo definió el comandante en jefe, realmente lo podamos lograr entre todos. Quiero, en primer lugar, expresar todo nuestro agradecimiento y reconocimiento a la iniciativa del Convoy Nuestra América, articulada por la Internacional Progresista, David y su equipo de trabajo, en la que se han involucrado más de 300 organizaciones de diversa naturaleza en el mundo, y lo hicieron de una manera tan rápida que nos sorprendió, desde que nos empezaron a anunciar la idea hasta ya concretar la presencia en estos días en nuestro país. Nuestro más caluroso saludo para CODEPIN, People Forum, Global Health Partners, Global Exchange, Pastores por la Paz, la Agencia para el Intercambio Cultural y Económico con Cuba de Italia, Medicuba Europa, a los europarlamentarios, diputados, senadores y representantes de fuerzas políticas como el Frente Amplio de Uruguay, el Partido Comunista Francés, el Partido Comunista de Brasil, el Partido por el Socialismo y la Liberación de Estados Unidos, el Movimiento Independentista Nacional Ostosiano de Puerto Rico y los grupos comunistas de Italia y Austria. Siempre que uno se enreda tratando de reconocer y agradecer a todos los que están, se nos queda gente fuera. No estoy omitiendo a nadie porque les digo, de fin de cuentas, a todos ustedes, representantes y participantes de más de 31 países en este convoy de Nuestra América. Un abrazo a todas y a todos. Aquí se ve con la presencia de ustedes, aquí se ve y se siente que la solidaridad internacional está presente. Gracias por esa inyección de amor a Cuba, este entusiasmo que ustedes nos dan, esta alegría, este abrazo colectivo nos energiza y nos ratifica una idea fundamental con la que estamos derrotando los propósitos imperialistas. Como han dicho ustedes, Cuba no está sola. Como todos conocemos, hay toda una intención del imperialismo de aislar a Cuba. Vuelven a repetir las prácticas ya fracasadas de los años 60, de los primeros años de la Revolución, cuando después de la victoria contundente de la Revolución Cubana en Girón, trataron de aislar a Cuba. Y en aquel momento el heroico pueblo mexicano, el gobierno mexicano, se mantuvo en una actitud solidaria, siempre en relaciones con Cuba. Hoy esa historia se está repitiendo. Están ustedes, pero nosotros también tenemos que reconocer, para ser justos, todo el apoyo que en este tiempo hemos recibido de México. De su presidenta Claudia Sheinbaum y de su pueblo. A diferencia de ese apoyo y a diferencia de lo que están haciendo ustedes por nosotros, hace unos días se reunió un selecto grupo de la derecha latinoamericana, una derecha que sobre todo se distingue por el lacayismo y por estar constantemente lamiéndole la bota a los representantes del imperio en la capital del imperio. Y hubo quien llevó como regalo la expulsión de los diplomáticos cubanos de su territorio. Al regreso de esa cita, de esa minicumbre, otro gobierno de la región hizo lo mismo al regreso y redujo las relaciones diplomáticas con Cuba a relaciones consulares. Y nosotros estamos esperando que en los próximos días se repitan hechos como este, porque la presión de Washington es brutal sobre los gobiernos. La presión de Washington en estos tiempos es brutal, incluso para sofocar el ejemplo que dan proyectos tan humanistas como es la colaboración médica cubana en varios lugares del mundo. Y por esas presiones, ya varios gobiernos han estado renunciando a la presencia de la Brigada Médica Cubana o han estado tratando de desarticular los convenios de colaboración
que mantenían con Cuba en materia médica y lo peor, están privando de servicios básicos a los sectores más humildes de esos pueblos. Y la culpa de eso lo tiene el gobierno de los Estados Unidos, que ha presionado a esos gobiernos. Y también la tienen aquellos gobiernos que se dejan presionar y que no defienden con dignidad a sus pueblos. Aislar a Cuba es justificar el criminal cerco que pretende asfixiar a todo un pueblo. Y ahora cuando los escuchábamos a ustedes, con la pasión con que ustedes defienden esa defensa por Cuba, que como les digo, nosotros la vemos no como una defensa de Cuba, sino como una defensa de las causas justas. En el mundo recordaba una frase de Martí, que creo que tiene mucha vigencia en estos momentos, que decía así algo como: quien se levante con Cuba, se levanta para todos los tiempos. Aquí nos estamos levantando para todos los tiempos. Ustedes dicen, los pueblos están con Cuba, y los gobiernos que escuchan a sus pueblos están con Cuba. Por lo tanto, los gobiernos que no escuchan a sus pueblos se están subordinando vergonzosamente a la orden imperial de aislar a Cuba. Y el mérito de ustedes es mayor, porque nos vienen a acompañar en el momento más difícil y exigiéndole a un poder al que otros temen que dejen vivir y respirar a nuestro pueblo y a nuestra revolución. Ustedes han traído una carga muy valiosa de insumos médicos, de insumos para contrarrestar las afectaciones energéticas, de alimentos, pero lo que más nosotros agradecemos es que ustedes han traído un enorme corazón, han traído un solo corazón, que es el corazón de la solidaridad de los pueblos del mundo con Cuba. Ustedes se han saltado por encima para estar aquí con esta convicción, un mundo de mentiras, de distorsiones e intrigas que sobre todo proliferan en redes sociales sobre Cuba. Cuando uno va a un buscador de internet, puede quedar aplastado por toda una avalancha de infamia antes de llegar a una primera verdad. No hay forma de escapar al abuso de la tecnología con fines políticos y con manipulaciones políticas, o lo que alguien ha llamado la banalización del horror, haciendo que un genocidio como el de Gaza se naturalice también en estas prácticas mediáticas. Ustedes, entre otras cosas, están enfrentando un grupo de estereotipos que las campañas de intoxicación mediática contra Cuba todos los días repiten y que son totalmente falsos. Uno de ellos, la revolución cubana llegó al poder de manera ilegítima. Es impresionante cómo una potencia imperialista, para sojuzgar a una pequeña isla, tenga que decir tantas mentiras y tenga tanto desconocimiento de la historia. ¿Qué se puede pensar de un gobierno que es tan irresponsable para juzgar los hechos desconociendo la historia? ¿O es que acaso no recuerdan que en Cuba antes de 1959 y antes del triunfo de la revolución gobernaba una triste figura conocida como Fulgencio Batista, que por encima de la Constitución dio un golpe de Estado y después fue un gobierno asesino, dictatorial, que fue amparado por el gobierno de los Estados Unidos durante mucho tiempo, porque así defendían sus intereses de dominación y de inversiones en Cuba y prácticamente se apoderaron de la mayor parte de nuestros recursos naturales. Y fue Fidel, Raúl, la generación del centenario, el movimiento 26 de julio y las otras fuerzas que conformaban y que eran expresión de lo más genuino del pensamiento cubano, el ejército rebelde, la lucha en la sierra, el Che,
quienes derrocaron a ese gobierno asesino, a esa dictadura. Por lo tanto, restablecieron la legitimidad constitucional en Cuba. La revolución cubana es genuinamente legítima y es tan legítima que esa revolución ha sido defendida en más de 60 años por el pueblo cubano. Y esa revolución defendida por el pueblo cubano ha sobrevivido a más de 66 años de bloqueo imperialista. Y esa revolución con ese pueblo heroico, con ese pueblo que tiene resistencia creativa, en medio de esta situación tan compleja, una de las más complejas y más peligrosas que hemos vivido en los años de la revolución, va a continuar venciendo, y con el apoyo de ustedes, con la solidaridad de ustedes y con el valor y la decisión de los cubanos, venceremos. Cuba viola los derechos humanos. La mayor violación de derechos humanos es la que se ejerce sobre el pueblo cubano por parte del gobierno de los Estados Unidos, con haber mantenido este bloqueo criminal, genocida e inhumano durante tantos años. Yo quisiera saber cuántos estados en el mundo hubieran soportado 67 años de bloqueo. ¿Cuántos estados en el mundo con bloqueo energético pudieran estar funcionando como está funcionando la sociedad cubana? Pudieran estar resistiendo, pudieran estar soñando, pudieran estar planificando, no hemos detenido nuestros programas, no hemos detenido nuestros sueños. Seguimos buscando soluciones, no estamos cruzados de brazos. Estamos haciendo una de las transiciones energéticas más grandes que se han hecho en época de revolución en medio de estos tiempos. Lo que sí ha sido muy fallido ha sido el bloqueo. Y lo que sí ha sido fallido es la política del gobierno de los Estados Unidos durante todos estos años contra Cuba, que no nos han podido doblegar. Y que no han podido convencer al mundo de que esa política es correcta. Al contrario, el mundo todos los años se levanta por Cuba contra el bloqueo. Dicen de manera eufemística que el bloqueo no existe y que es una excusa del gobierno cubano. Pregúntenle a una cubana, a un cubano, si el bloqueo no existe. Que sufrimos todos los días limitaciones, que cosas que podíamos tener en una mejor situación siempre chocan con las limitaciones que nos impone el bloqueo. Dicen que el socialismo y el modelo cubano son un fracaso. ¿Y dónde dejan la enorme obra social de la revolución, que ha sido sostenida con una economía en condiciones de guerra y sometida a un bloqueo tan criminal como el que hemos enfrentado? Y así todos hemos sido capaces de garantizar para todos en Cuba educación gratuita, salud gratuita, el deporte como derecho del pueblo, la cultura como derecho del pueblo. Todo lo que se hace en Cuba se hace consultando al pueblo y con el pueblo participando. Vamos a comparar nuestros indicadores sociales con los indicadores sociales de países ricos. Esa enorme obra social no se puede ocultar. Cuba es una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos. La última formulación que hicieron es que Cuba es una amenaza extraordinaria e inusual para los Estados Unidos. Los cubanos no agredimos a nadie. Los cubanos no atentamos contra nadie. Los cubanos lo que mandamos al mundo son médicos, maestros, constructores. Con un método cubano de alfabetización, el Yo Sí Puedo.
Después de pasar varias décadas que Cuba se declaró en los primeros años de la revolución territorio libre de analfabetismo, 4 países latinoamericanos pudieron declararse libres de analfabetismo. Es una amenaza para el mundo, para un país que otro envíe médicos, que otro envíe maestros. Ahí están nuestras brigadas médicas, ahí están los programas de salud, ahí está la Operación Milagro. Ahí están nuestros médicos que fueron a los lugares que eran epicentro cuando se inició la COVID, como fue Italia, y el pueblo italiano, el reconocimiento que hizo de esos médicos. Pero nuestros médicos han estado en Asia, en África, en América Latina. Por eso somos una amenaza. O somos una amenaza por el ejemplo. Somos una amenaza porque bloqueados nos tratan de asfixiar y así y todo damos un ejemplo. Y demostramos que el horizonte de la vida de las personas, de los pueblos, puede ser otro. Cuba es un estado patrocinador del terrorismo. Nosotros hemos sido víctimas del terrorismo. Se conoce en la historia de la revolución cuántos casos de terrorismo ha sufrido nuestro pueblo. Recientemente desmontamos un plan de una infiltración terrorista por una de nuestras costas. Se encontraron con 5 dignos combatientes del pueblo cubano, de nuestras tropas de guardafrontera, que eran superados en 2 veces por los que venían en la lancha y en varias veces por el armamento de los que venían en la lancha. Y la historia ya ustedes lo conocen. Se frustró esa operación. Y no olvidemos que recientemente, cuando secuestraron al presidente Maduro en Venezuela, los que dieron combate fueron combatientes cubanos. ...32 de ellos cayeron defendiendo la integridad del presidente de Venezuela. 32 de ellos contuvieron a una fuerza delta de los Estados Unidos que pensaba hacer esa operación en solo unos minutos y le complicaron la operación. Y eran menos numéricamente. Contra ellos se lanzó un poderoso fuego apoyado por una tecnología brutal y frenaron a esa fuerza norteamericana. Como mismo lo hicieron estos guardacostas cubanos, estas tropas de guardafrontera. 32-5. ¿Qué no harían millones de cubanos defendiendo su tierra? Contra una agresión imperialista. No, nosotros no somos terroristas. Los terroristas que pusieron la bomba contra un avión cubano, donde murió nuestro equipo de esgrima y otros ciudadanos, vivieron toda la vida sin tener causas en los Estados Unidos. Cuando se agrupa a los terroristas, se es terrorista. Quien debía estar en una lista de países que supuestamente apoyan el terrorismo no es Cuba. Y aquí tengo a 4 compañeros cubanos. 4 de nuestros 5 héroes están aquí.
hoy. Ellos saben lo que es el terrorismo. Porque ellos dentro de los Estados Unidos descubrieron los planes terroristas que se iban a implementar contra Cuba. Y esa información Cuba la compartió con las autoridades norteamericanas. Y por eso ellos fueron injustamente encarcelados por defender a Cuba del terrorismo que se gesta contra Cuba en el propio territorio de los Estados Unidos. Y gracias a una campaña internacional donde muchos de ustedes participaron y a la decisión del pueblo cubano, a la manera en que la dirección de la revolución condujo todo ese proceso, hoy están aquí con nosotros. Y están aquí con nosotros también como baluarte del pueblo cubano para enfrentar en estos tiempos la agresión imperial. Y una de las mentiras más grandes dice que el gobierno de Estados Unidos se preocupa mucho por el pueblo de Cuba. ¡Qué ironía! Se preocupan bloqueándonos, se preocupan castigándonos colectivamente. ¡Qué falsedad! Uno a veces dice, ¿cómo es posible que una nación tan poderosa tenga que acudir a la mentira para desacreditar, para asesinar la reputación de una revolución, de una nación, de un país? ¿Por qué les digo estas cosas? ¿Por qué les hablo de estas mentiras? Porque lo que queremos es que ustedes ahora en estos días que van a estar en Cuba descubran las verdades. Para que ustedes puedan ayudar a desmontar estas mentiras. Para que ustedes puedan ayudar a divulgar y a defender las verdades. Yo sé que ustedes no dudan de las verdades que defendemos, pero tienen toda la oportunidad de verlas, de sentirlas junto a nuestro pueblo en estos días. Y nadie mejor que ustedes para hacerlo, porque ustedes han saltado por encima de ese mundo de mentiras, de distorsiones y de intrigas. Por eso es muy emocionante estar aquí hoy, en este abrazo que ha llegado desde tantas geografías como un solo corazón. Este convoy Nuestra América, más que todo, es una caravana de dignidad. Ustedes están construyendo los puentes que el imperio no puede destruir, que son los puentes que construyen los pueblos con sus manos limpias y con su conciencia firme. Gracias por eso. Y sabemos que para llegar aquí han cruzado fronteras, bloqueos, mentiras, desiertos, aduanas hostiles, pero aquí están y están junto al pueblo cubano. No han venido con armas, sino con la verdad más poderosa, la solidaridad internacionalista. Por eso cada bandera que ondea hoy aquí es una bandera de combate. Cada mano levantada es un presente contra el cerco criminal que pretende asfixiarnos, contra la guerra económica, que no es otra cosa que un castigo colectivo y una violación inmensa de los derechos humanos. Por lo tanto, una vez más, gracias por esta iniciativa de articular un movimiento internacional de solidaridad con nuestro país frente a los desafíos cruciales que tenemos en la actualidad como parte del recrudecimiento del bloqueo, especialmente tras las órdenes ejecutivas del 29 de enero de este año, que declaraba a Cuba, como ya hemos dicho, como una amenaza inusual y extraordinaria. Y es por eso que tenemos que expresarle a ustedes que le otorgamos especial significación a esta solidaridad y al acompañamiento internacional que estamos recibiendo, porque ya de hecho desmonta la falacia yanqui de que Cuba está sola y aislada, cuando la realidad es todo lo contrario, y la magnitud de esta iniciativa y la presencia de todos ustedes aquí en estas jornadas así lo demuestran. Cuba enfrenta una agresión multidimensional por parte de los Estados Unidos que se manifiesta
especialmente en la guerra económica de gran impacto sobre la población y cuya manifestación más reciente y despiadada es el bloqueo energético. Nos están privando de todo. Nos están privando de todo. Y ese bloqueo energético recrudece todas las situaciones de la vida cotidiana de las cubanas y los cubanos. Para nuestras producciones, para nuestros servicios. Deteriora los servicios de salud pública. Tenemos más de 90.000 personas que están en una lista de espera de cirugía y entre ellos más de 11.000 niños. ¿Y ustedes se creen que en Cuba no sabemos operar? Y no tenemos capacidad para atender a todas esas personas. Pero ¿por qué no lo podemos hacer en las condiciones actuales? Eso no es criminal. El mundo va a observar eso. Eso que aplican hoy contra Cuba lo pueden aplicar contra cualquier país del mundo. Ese es el futuro que queremos. Eso es lo que vamos a tolerar. Y yo quiero decirles algo. Cómo contar una larga historia de una manera breve. Esta es una situación extremadamente grave para nuestro pueblo, para nuestro país, pero no es de este momento. Nosotros hemos vivido todos los años de revolución bloqueados, pero les recuerdo que el bloqueo adquirió una cualidad distinta a finales del año 2019, cuando ese bloqueo, en la primera etapa de la administración Trump, se recrudeció. Cuando incluyeron a Cuba una lista de países que supuestamente apoyan el terrorismo y que nos cortó todas las fuentes de financiamiento en divisas que necesitaba nuestro país para desarrollarse. Y cuando aplicó el capítulo 3 de la ley Helbort. Esa política que se aplicó en ese momento por la administración Trump, después fue mantenida en todos los años de la administración Biden. Y hay un momento en que coincidió con la COVID. Y como parte de esa política, en tiempos de COVID nosotros nos dimos cuenta que a Cuba no le podían llegar vacunas en ningún lugar, porque ni teníamos dinero para comprarlas y además nos iban a bloquear también las vacunas. ¿Y qué hizo Cuba? ¿Qué hizo ese Estado fallido? Convocó a sus científicos y sus científicos hicieron las vacunas. Y las vacunas de nuestros científicos salvaron a Cuba. Pero esas vacunas, este Estado fallido no se las cogió para sí solo ni le buscó ganancia con ellas. La compartió con otros pueblos y con otros países del mundo. Y también cuando la COVID, en un momento que tuvimos que incrementar nuestras salas de terapia intensiva, de cuidados intensivos, necesitábamos ventiladores pulmonares. Y el gobierno de los Estados Unidos prohibió que las compañías que nos podían vender ventiladores pulmonares lo hicieran. ¿Y qué hizo ese Estado fallido? Convocó a sus jóvenes científicos y los jóvenes científicos cubanos construyeron ventiladores pulmonares de altas prestaciones. Y los resultados, ¿cuáles fueron? En medio de aquel ya bloqueo recrudecido, en medio de una situación de pandemia que el mundo no pudo manejar muy bien y que quebró todos los sistemas de salud pública de los países neoliberales. Bueno, los indicadores, vayan a la cifra y vean que los indicadores de manejo de la enfermedad de Cuba son superiores a eso. Fuimos uno de los pocos países que pudo producir sus propias vacunas. Fuimos uno de los países que vacunó a más % de su población, más de una vez. Inmunizamos a la población cubana. Fuimos el primer país que pudo vacunar y proteger a la población pediátrica por encima de 2 años con vacunas cubanas. O sea, ya desde ese tiempo el bloqueo venía recrudecido. Y así se fueron complicando las cosas, así se fue acrecentando la falta de medicamentos, así se fue acrecentando en todos estos años en nuestro país la falta de alimentos.
Así fueron limitados nuestros ingresos en divisas y así se fueron acumulando en todo su grupo de problemas. No teníamos el dinero suficiente para poder reparar nuestras plantas termoenergéticas o para poder comprar todo el combustible que necesitábamos. Ya desde esa época teníamos crisis energética. Y el presidente de los Estados Unidos, en una de sus expresiones, exclamó: a Cuba le hemos aplicado toda la presión posible. Está reconociendo que nos han bloqueado y que han aplicado una política de máxima presión. ¿Cómo ahora me van a decir que no, que el bloqueo es un invento nuestro si ellos mismos lo están diciendo? Y en una segunda parte de esa expresión dice: ya solo lo que nos queda es tomar el lugar y arrasarlo todo. Entonces, ante toda esa situación que ya se venía acumulando y que era grave, aplican el bloqueo energético que ahora nos pone en una situación más difícil. Pero no estamos cruzados de brazos. No estamos cruzados de brazos. En primer lugar, reconocemos que puede haber una agresión a Cuba. Y hemos desatado un plan de preparación para elevar la disposición para la defensa de nuestro pueblo en interés de la guerra de todo el pueblo, que es nuestra concepción de defensa y que es una concepción defensiva, no agresiva. Y es defender al país con la participación y la preparación de todo el pueblo en la defensa. Y todos los viernes de cada semana, hoy, son días nacionales de la defensa. Hoy nosotros estuvimos por la mañana, todo un grupo de compañeros de la dirección del partido, del gobierno, estuvimos presentes en los ejercicios de preparación para la defensa que se hacen en las diferentes zonas del país. Dispuestos para enfrentar una agresión si ese fuera el caso. Pero recientemente, por consulta popular, sometimos a consulta popular el programa de gobierno que ya veníamos trabajando para enfrentar la situación económica. Y de esa consulta popular, ese programa de gobierno quedó robustecido. Fue perfeccionado con participación del pueblo. Y ahí tenemos una estrategia económica también para enfrentar esta situación. Los revolucionarios no nos rendimos, los revolucionarios somos optimistas. Y esta situación, que ustedes saben cómo la estamos viendo, como una oportunidad para seguir desarrollando. Y por eso estamos impulsando en medio de esta situación una transición energética para depender menos de la importación de combustible, para depender más de la producción de petróleo crudo, pesado, ese que tenemos aquí, pero que es nuestro petróleo y no lo pueden bloquear, para usar las fuentes renovables de energía, nuestro sol y nuestro aire, que no lo pueden bloquear. Y en un momento no vamos a tener toda la capacidad para suplir lo que tuvimos en otras circunstancias. Pero no nos detenemos y vamos avanzando y cada vez nos acercaremos más a una situación de solución más sostenible. ¿Qué hemos dicho? Vamos a comer lo que seamos capaces de producir, no lo que seamos capaces de importar. Y hemos vinculado a todo nuestro pueblo en programas de autoabastecimiento municipal a producir la comida que necesitamos. Hemos implementado un plan de movilización política que defiende la unidad de nuestro pueblo y que defiende la participación. Y con participación estamos defendiendo la unidad. Y sobre todo en esa participación le estamos dando un papel relevante a nuestros jóvenes. A ustedes que son nuestras hermanas y nuestros hermanos y que los hablamos con toda honestidad y transparencia. Les puedo afirmar responsablemente que la dirección de la Revolución Cubana está unida. Y que todas nuestras decisiones se toman de manera colectiva y colegiada. Y que por supuesto en ese colegio y en esa dirección unida está presente el líder histórico de la Revolución Cubana, que es el general de ejército Raúl Castro, que por su historia tiene toda la autoridad
para estar presente, para ser consultado por su experiencia y porque tiene un liderazgo ante nuestro pueblo. Porque esa es otra de las falacias que están tratando de armar, que si estamos divididos. Y con mucho esfuerzo y con toda la creatividad posible que estamos enfrentando esta situación. Aquí lo que sí tenemos es moral. Aquí tenemos ética, compromiso revolucionario, sentido de responsabilidad y la decisión de que vamos a dar la vida defendiendo la revolución. Esa es nuestra decisión, esa es la posición de Cuba. Esa es la que le aseguramos a ustedes, porque con ustedes también tenemos un compromiso. ¿Qué capacidad tenemos para enfrentar esa ofensiva contra la revolución? Nuestra historia, nuestras convicciones, la unidad de nuestro pueblo y lo justo de nuestra causa. ¿A qué llamamos y aprovechamos la presencia de ustedes aquí en Cuba? Que a nivel internacional comprendamos que el peligro que se cierne sobre Cuba, el peligro que se ha cernido sobre el pueblo palestino, ese peligro se cierne sobre el mundo. Y si el mundo permite que una potencia agreda a una pequeña isla que no representa para nada una amenaza, con el objetivo de subvertir su orden interno y de cambiar su sistema político, ¿de qué mundo estamos hablando? Ese es el mundo que queremos. Por lo tanto, hay que articular las fuerzas revolucionarias, hay que articular las fuerzas progresistas, hay que articular las fuerzas de la izquierda. Y no solo es por Cuba, que lo agradecemos infinitamente, es por el mundo, es por todos, es por el sur. Y les vuelvo a ratificar, en el caso de Cuba no se puede negociar el futuro de un pueblo por la fuerza para satisfacer la agenda de grupos minoritarios, como es la mafia miamense cubana en Estados Unidos. Por eso les reiteramos la importancia de que al regreso a sus países sean multiplicadores de la realidad objetiva de nuestro pueblo, para poder enfrentar esas matrices de opinión que están sesgadas y las campañas de manipulación mediática que hay y se diseñan contra Cuba. Le hemos reafirmado la fortaleza y el compromiso del pueblo cubano en la defensa de la revolución y de la soberanía de la patria. Y que el gobierno de Estados Unidos escuche bien, el bloqueo no doblegará a Cuba. Y lo saben, entre otras cosas, porque hoy junto a nosotros están ustedes. Están los pueblos hermanos de América Latina y el Caribe, están los pueblos hermanos del mundo, están los movimientos sociales, están los jóvenes, las mujeres, los trabajadores y los estudiantes del mundo que se niegan a ser cómplices del silencio. Por eso, a nombre del partido, del gobierno revolucionario y de todo un pueblo que ha aprendido a resistir con heroísmo, les decimos gracias. Gracias infinitas por no dejarnos solos, conscientes de que la solidaridad de ustedes no es un gesto, es un principio. Y es la certeza de que nuestra causa es justa y que cuando un pueblo lucha dignamente, otros pueblos también lo acompañan. Estamos en tiempos difíciles, sí, pero también estamos en tiempos de definiciones. Y aquí en esta isla se define el coraje de un pueblo que prefiere morir de pie a vivir de rodillas. Ustedes lo saben bien, por eso están aquí hoy con nosotros. Porque están conscientes también de que la humanidad será solo libre
cuando la patria grande sea realmente grande, cuando el mundo sea distinto, cuando la justicia social deje de ser una promesa y se convierta en una realidad cotidiana. Convicción nos sobra y por eso les decimos, sigan contando con Cuba como nosotros contamos con ustedes. Este convoy de nuestra América es un símbolo, pero para los cubanos también es un compromiso con ustedes. Es el compromiso de seguir construyendo juntos, sin descanso, un mundo mejor, el sueño de nuestra América que soñaron Martí, el Che, Fidel, Chávez. Y lo que hoy debemos luchar en cada rincón del mundo, que es la lucha por la dignidad humana. En cuanto a nosotros, a la generación que hoy tiene la responsabilidad de asumir el crucial desafío de salvar la patria, la revolución y el socialismo, y de dar continuidad a la revolución que comandó Fidel, una convicción. Cuando se cumplían 100 años del natalicio de Martí, Fidel, con la generación del centenario, impidió que se perdiera el legado de Martí. Las generaciones actuales que compartimos la revolución, en el año del centenario de Fidel, no vamos a dejar que se pierda su legado. Nos inspira y reta una historia repleta de momentos difíciles, pero también de respuestas dignas ante cada uno de esos momentos. Somos herederos directos de mujeres y hombres generosos, pero bravos, radicales y flexibles, que siempre estuvieron dispuestos al diálogo y a la cooperación, como lo estamos ahora, pero en condiciones de igualdad y de respeto a nuestro sistema político, a nuestra independencia y a nuestra soberanía. Pero también listos para defender la sagrada independencia de la nación. Seguimos siendo de patria o muerte y venceremos. Que viva la solidaridad entre los pueblos del mundo. Muchas gracias, hermanos. Para decir en un grito, Cuba va, Cuba va. Quiero abrir mi voz al mundo, que llegue al último confín de norte a sur y de este a oeste, y que cualquier hombre pueda gritar sus propias esperanzas, sus heridas y su lucha cuando diga